Buen día, el día de hoy les hablaré un poco sobre lo que es la obra Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Y posteriormente les haré un pequeño análisis sobre la obra y algunos aspectos que me parecieron importantes. Muy bien, para comenzar quiero hablarles un poco sobre esta novela. Esta novela fue publicada en el año de 1841. Fue escrita por Edgar Allan Poe, como ya lo dije anteriormente. Y bueno, Edgar Allan Poe fue un novelista muy importante y muy reconocido en toda Norteamérica y en todo el mundo por sus grandes historias y sus cuentos. Por él se han escrito o se han hecho movimientos literarios muy importantes y podemos decir que Edgar Allan Poe es en América o en Norteamérica como el Shakespeare. Y bueno, vamos a empezar con esta historia, un pequeño resumen. Esta historia es relatada desde el punto de vista del amigo del señor Auguste Dupin, quien es nuestro protagonista. Este hombre nos relata o nos habla un poco sobre la vida de Auguste, cómo creció él en una familia adinerada y sobre cómo él es muy intuitivo, es muy inteligente y sabe resolver muy rápido todos los acertijos y los problemas que se le presentan en su vida. Esta historia empieza comparando al señor Dupin con un juego de ajedrez y cómo él podría fácilmente vencer el campeón mundial de ajedrez, ya que él es muy sabio y sabe cómo vencer fácilmente y cómo utilizar la estrategia y la lógica. Después de describirnos un poco al señor August, nos habla o nos empieza a hablar sobre el punto central de esta historia, que es el asesinato de la señora Le Pen y su hija Camille a manos de un desconocido. Y empieza con una nota roja donde nos describe un poco el escenario en el que los policías se encuentran los cadáveres y la forma tan grotesca en que las dos mujeres se cree que fueron asesinadas. Después podemos observar cómo el señor Auguste Dupin se empieza a interesar sobre el caso y cómo él desea averiguarlo. Podemos ver cómo el señor Dupin llega a la escena del crimen, cómo investiga los alrededores, da vueltas al edificio en donde se encuentran los cadáveres y finalmente podemos ver cómo él resuelve el caso, teniendo un final un poco inesperado, algo que totalmente no te lo puedes creer y tienes que leer varias veces el libro para poderle encontrar un poco de sentido o para poder ver en qué te perdiste o para ver las pistas que realmente no viste, ya que al final podemos decir que todos los sospechosos ninguno fue el culpable, sino que fue, un spoiler, fue un orangután que se escapó de una embarcación y es algo que realmente no ves venir. Nunca ves venir al orangután, ni ves la historia detrás del por qué el orangután llegó al edificio de la señora Payne y de su hija. También nos relata un poco sobre la forma tan grotesca y un poco perturbadora en la que el orangután asesina a estas dos mujeres. Muy bien, ahora empezamos con el análisis. La primera impresión que tuve de este libro fue que se me hizo muy similar al libro de Sherlock Holmes, porque en este libro, en Sherlock Holmes se habla sobre un detective, un hombre muy inteligente, un detective que resuelve muchos casos, pero este hombre, Sherlock, se encuentra viviendo en Inglaterra y también lo separa una gran cantidad de años. Los crímenes de la calle Morgue fueron escritos en 1841, mientras que las de Sherlock Holmes fueron publicadas en el año de 1887 en Inglaterra. Así que entre estas dos historias no existe ninguna similitud, solamente podemos decir o podemos suponer que las historias de Sherlock Holmes fueron inspiradas en esta trilogía de los crímenes de la calle Morgue escritas por Edgar Allan Poe. También podemos decir que las obras de Sherlock Holmes fueron basadas, suponer
que estas obras fueron basadas en esta novela de los crímenes de la calle Morgue, porque en Sherlock Holmes existe un compañero, el señor Watson, que siempre está ahí con el señor Sherlock. Y en los crímenes de la calle Morgue podemos encontrar al amigo del señor Dupin, que es el que narra todas las historias y quien siempre está ahí junto al señor Auguste. Algo que me gustaría recalcar o resaltar sobre esta rara o bueno, típica amistad entre dos personas es como el señor Dupin le dice a su amigo que van a investigar o van a tratar de resolver un asesinato. ¿Qué persona en su sano juicio le dice a su amigo vamos a resolver este asesinato? Y el otro acepta. Esta amistad se me hace muy de película porque la verdad es que no creo que dos amigos se decidan pues investigar un asesinato, algo que podría dañarles, algo que sería muy peligroso. No creo que las personas lo harían en su sano juicio. Bueno, aunque esta sería otra característica que yo relacionaría junto con las novelas de Sherlock Holmes. Ya saben, la amistad entre Watson y Sherlock y cómo estos dos se meten en muchas aventuras para resolver los crímenes o resolver diferentes casos, ya sean peligrosos, no peligrosos, divertidos, aburridos. Bueno, ya saliendo de este tema, me gustaría hablar sobre este tema polémico para la actualidad, que sería la venta ilegal de animales. Este orangután, el que fue el asesino de la señora Le Pen y su hija, iba a ser vendido. Bueno, fue capturado, fue transportado en una nave, o sea, en un barco, y se tenía como destino vender a este animal en una suma muy alta de oro. Bueno, en la actualidad esto sería muy polémico, ya que existen muchas campañas que se encuentran o están formadas en contra del abuso y venta ilegal de animales o de especies de cualquier tipo de animales, y más sobre los animales que viven en su hábitat natural y son cazados ilegalmente. Bueno, aparte de que la caza ya es algo que se encuentra totalmente prohibido en algunas zonas del mundo y es sumamente mal visto porque muchas personas están en contra de este tráfico ilegal de animales. Bueno, hablando del final y para ya terminar también este video, podemos hablar un poco sobre el final de esta novela. Me pareció algo muy inesperado el que un orangután fuera el asesino de estas dos mujeres. Yo cuando empecé a leer el libro empecé a sospechar de muchas personas y no fue muy largo el libro, pero yo nunca creí que un animal, que un orangután que se encontraba escapando de su capturador, de su cazador, fuera el asesino, y tampoco no me lo esperaba. Fue algo totalmente inesperado y creo que para muchas personas que este fuera el final es muy raro, pero bueno, las historias de Edgar Allan Poe son así, siempre tienen finales inesperados, totalmente fuera de contexto. Ya podemos ver la del gato negro, que al final fue el gato el que descubrió el cuerpo o el que lo delató. Bueno, este sería todo mi análisis. Yo recomendaría totalmente esta trilogía de libros porque te juegan mucho la cabeza y nunca sabes qué esperar al final y tu final es completamente inesperado. Bueno, gracias.